Budapest, 1958. La ciudad aún respiraba entre las ruinas. Las fachadas mostraban las marcas de la guerra, y en las calles los pasos eran cautelosos, como si incluso el viento temiera hacer demasiado ruido. Dentro del Teatro Nacional, el tiempo parecía suspendido. Las cortinas rojas, las luces doradas y el aroma a madera vieja formaban un refugio inesperado en medio del miedo. Clara Kovacs, de 23 años, se ajustaba las zapatillas de ballet frente al espejo. Su reflejo mostraba serenidad, pero le temblaban las manos. «Dicen que el nuevo comandante soviético viene esta noche», susurró una de las bailarinas. «¿Víctor Dragunov?», preguntó otra. «Dicen que nunca sonríe, ni siquiera cuando gana». Clara no respondió. Simplemente respiró hondo. Durante meses había oído el nombre de ese hombre en conversaciones en voz baja y miradas recelosas. El director anunció el comienzo de la función. La orquesta empezó a tocar y Clara salió al escenario. Sus movimientos eran fluidos pero firmes, como si bailara no por belleza, sino por desafío. Entre el público, un hombre con uniforme oscuro la observaba. Su postura era rígida, sus ojos fríos. Sin embargo, había algo casi humano en su mirada atenta. Al final de la función, el teatro estalló en aplausos. El hombre se puso de pie y caminó lentamente hacia el escenario. «Impresionante», dijo con voz grave. «Rara vez he visto tanta fuerza en algo tan delicado». Clara mantuvo la mirada fija. «¿Y yo? Rara vez he visto a un hombre armado aplaudir algo que no puede controlar». Un murmullo recorrió la sala. El general sostuvo su mirada, y por un instante, todo el teatro pareció contener la respiración. Comenzaba a nevar en Budapest cuando Víctor Dragunov ordenó que llevaran a la bailarina a su residencia militar. La invitación parecía cortés, pero en tiempos de ocupación, cualquier invitación de un general soviético era una orden encubierta. El coche avanzaba por las calles silenciosas, iluminadas solo por las farolas parpadeantes. Clara observaba desde la ventana. Su rostro pálido reflejaba el miedo que se esforzaba por ocultar. «No tienes por qué tener miedo», dijo Víctor, sin apartar la vista de la carretera. «No te he traído aquí como prisionera». «No», replicó ella con ironía. «¿Así que sueles secuestrar mujeres por admiración?» Él esbozó una leve sonrisa. «Suelo conocer a mis enemigos antes de destruirlos». Cuando llegaron a la mansión, Clara se quedó sin palabras. El lugar era imponente, silencioso, rodeado de soldados y sombras. En el interior, el lujoso mobiliario contrastaba con el olor a pólvora que impregnaba el aire. Víctor le ofreció una copa de vino. Ella la rechazó manteniendo las manos entrelazadas, tensa. «¿Por qué yo? Hay cientos de bailarinas en esta ciudad. ¿Por qué no bailaste para mí?», respondió él, mirándola fijamente. «Bailaste contra mí». El silencio entre ellos era denso, pesado. Clara apartó la mirada, pero sintió el peso de esa mirada atravesar cada capa de su fingida calma. «Si crees que puedes usarme para demostrar algo a tus hombres», dijo con voz firme, «te equivocas. No quiero usarla, señorita Kovacs». Se acercó lentamente. «Quiero entender qué la lleva a desafiar a un hombre que podría ordenar su ejecución con una sola palabra». Clara lo miró, y un brillo apareció en sus ojos. «Quizás eso es lo que me mantiene con vida, general». Por un instante Víctor no respondió. Simplemente la observó, y lo que vio en ella lo desconcertó. No era miedo, era valentía. La misma valentía que creía haber perdido años atrás, entre bombas y derramamiento de sangre. El viento sacudía las ventanas, y las cortinas se movían lentamente con el frío. La casa parecía respirar al unísono, transmitiendo el mismo silencio que se extendía entre cada palabra. Amaneció gris sobre Budapest. Desde la ventana de la habitación donde la habían retenido, Clara observó cómo la ciudad despertaba bajo la atenta mirada de los soldados soviéticos. El sonido de las botas en la calle le recordó que la libertad era ahora un lujo lejano. El general Víctor entró en el salón principal, impecable como siempre. Cada gesto era controlado, preciso, como si incluso su respiración formara parte de una estrategia. Al ver a Clara, asintió levemente. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Dormir en una jaula no es precisamente descansar», respondió ella sin dudar. Se acercó a la ventana. «Si quisiera mantenerte prisionera te dejaría en una celda del cuartel, no aquí». «Entonces, ¿por qué me trajiste?», insistió Clara. Víctor vaciló antes de responder.
Caminó hacia el piano antiguo. Apoyó las manos sobre las teclas, pero no tocó ni una sola nota. «Porque bailaste para el enemigo», dijo finalmente. «Y quiero saber por qué». Clara mantuvo la mirada fija. «Bailé por la gente a la que oprimes. No son enemigos, son húngaros». Un breve silencio se instaló entre ambos. Víctor, sin mirarla, habló en voz baja. «El deber no siempre es limpio, señorita Kovacs». Ella caminó hacia el centro del salón, el suelo de mármol resonando bajo sus ligeros pasos. «El deber nunca será limpio cuando cuesta almas». Por un instante, la mirada del general perdió su rigidez. Observó a Clara como a alguien que se enfrenta a algo que no puede controlar. «Hablas como quien ya ha perdido a alguien», dijo. Clara apartó la vista, el recuerdo cruzando su rostro como una sombra. «Todos perdemos, general. Solo cambian los nombres». El silencio volvió. Afuera, el viento azotaba las ventanas y el sonido de una campana lejana anunciaba el mediodía. Clara dio un paso al frente, lo suficientemente cerca como para percibir el aroma a vino y humo en su uniforme. «No creas que puedes doblegarme, Víctor», dijo ella en voz baja. «Yo también sé jugar». Él sonrió levemente. «Entonces juguemos, señorita Kovacs. Pero recuerda, siempre hay un precio». Ella se alejó, con el corazón acelerado, sin saber quién dirigía el juego, él o ella. Días después, Clara despertó al oír pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entró el general Víctor con un sobre. Se acercó en silencio y dejó el papel sobre la mesa. «Eres libre», dijo simplemente. Clara parpadeó incrédula. «¿Qué quieres decir con eso?» «Que puedes volver al teatro. Tus ensayos se reanudan mañana». Mantuvo la mirada fija en ella. «Pero a partir de ahora estarás bajo mi protección». Lo observó con recelo. «¿Protección o vigilancia?» Víctor no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando que el pesado sonido de sus botas resonara en el pasillo. Esa misma noche, Clara regresó al antiguo Teatro Nacional de Budapest. Las luces eran tenues, las cortinas olían a polvo y el frío se filtraba por las paredes, pero era el único lugar donde se sentía viva. Las bailarinas la recibieron con abrazos y lágrimas. «Creíamos que habías desaparecido», dijo uno de ellos. «Apenas», respondió Clara, intentando disimular el temblor en su voz. Cuando comenzó el ensayo, Clara bailó con intensidad, como si cada movimiento fuera una confesión. Entre los focos algo captó su atención. Una figura, de pie en la penumbra del palco superior. El general Víctor, observándola en silencio. Siguió bailando, con el cuerpo ligero y la mirada fija al frente, pero sentía el peso de esa mirada. Él estaba allí cada noche, siempre a la misma hora, siempre en la misma sombra. Sus compañeros empezaron a comentar. «El general está hechizado», dijeron. Clara fingió no oír, pero en el fondo su corazón se aceleraba con cada nueva aparición suya. Una noche, al final de la función, Víctor la esperó en el camerino. «Tu baile», comenzó con vacilación. «Ahora es diferente. Quizás porque bailo para alguien que insiste en mirarme», respondió ella, secándose el sudor de la frente. Víctor mantuvo la mirada fija. «Quizás porque por fin bailas con libertad». Clara lo miró fijamente un instante. Ninguno de los dos sonrió. El aire entre ellos era denso, cargado de algo que ninguno quería definir. Él asintió levemente y se marchó, perdiéndose entre la multitud en el pasillo. Pero esa noche, Clara sabía que volvería. Siempre lo hacía. El gran salón del gobierno húngaro estaba iluminado como nunca antes. Lámparas doradas colgaban del techo, reflejando el brillo de las copas de cristal y los uniformes rojos de los oficiales soviéticos. El aire estaba impregnado de poder y tensión. Clara esperaba tras las cortinas, con el corazón acelerado. Las demás bailarinas susurraban, ajustándose las cintas de las zapatillas y el tul desgastado de las faldas. Afuera, Víctor Dragunov observaba el escenario con su habitual rostro inexpresivo, rodeado de generales y ministros. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Clara entró en escena. La música llenó la sala. Notas suaves y melancólicas que hablaban de un país que ya no existía. Cada uno de sus movimientos era una herida abierta, y el público, en silencio, observaba sin respirar. Víctor no apartó la mirada. Con cada giro, con cada salto, parecía que Clara bailaba contra todo lo que él representaba. Pero había algo en sus ojos que lo desarmaba, algo imposible de controlar. La función terminó con un frío aplauso. Los generales,
sonrieron mecánicamente y las bailarinas comenzaron a retirarse. Víctor hablaba con un comandante cuando notó la ausencia de Clara. «¿Dónde está Kovacs?», preguntó. «Debe estar cambiándose, señor», respondió un soldado. Pero Víctor presentía que algo andaba mal. Apresuró el paso por los pasillos laterales, pasando junto a puertas cerradas y espejos rotos. El lejano sonido de un grito resonó desde el fondo del teatro. Clara intentaba zafarse del agarre de un soldado soviético que la había seguido. El hombre la acorraló contra la pared, con la mirada ebria y cruel. «Una bailarina tan hermosa como usted no debería bailar solo para el público», susurró, tirando de ella del brazo. Ella forcejeó empujándolo, pero él era más fuerte. Justo cuando el soldado intentaba obligarla, una voz firme resonó en el aire. «Suéltela, ahora». El soldado se giró, pálido. Víctor estaba de pie en la puerta, con la mirada fría como el acero. «General, yo solo te dije que la soltaras». La voz de Víctor era baja pero cargada de furia. El hombre obedeció, retrocediendo. Víctor lo agarró por el cuello y lo empujó contra la pared. «Has deshonrado este uniforme». Hizo una seña a los guardias. «¡Sáquenlo de aquí!». Mientras arrastraban al soldado afuera, Clara respiraba con dificultad, le temblaban las manos. Víctor se acercó, más tranquilo ahora. «¿Estás herida?». «No», respondió ella sin aliento, solo asustada. La observó un momento sin saber qué decir. Luego le extendió la mano. «Ven, ya no estarás sola aquí». Clara dudó, pero finalmente aceptó. Sus palmas se tocaron, y el frío de la noche pareció desvanecerse por un instante. La casa de Víctor se encontraba en las afueras de Budapest, rodeada de colinas y árboles cubiertos de nieve. Era un refugio tranquilo, donde el viento parecía traer consigo recuerdos de guerras pasadas. Clara caminaba por los amplios pasillos, observando los retratos en las paredes, generales, soldados, rostros serios que parecían juzgarla a cada paso. Durante los primeros días apenas hablaron. Víctor pasaba horas encerrado en su despacho, redactando informes y respondiendo a las órdenes que llegaban de Moscú. Clara pasaba el tiempo en el jardín, practicando pasos de ballet sobre el suelo helado, con sus zapatillas hundiéndose en la nieve. A veces, él la observaba por la ventana sin darse cuenta. Había algo en su forma de moverse, una ligereza que contrastaba con todo lo que su vida representaba. Una tarde, lo encontró sentado a la mesa, leyendo el periódico. «La ciudad está en silencio», dijo ella intentando entablar conversación. «El silencio no significa paz», respondió él, sin levantar la vista. Clara se acercó a la ventana. «Pero eso es lo que queda cuando termina la guerra. A veces, el silencio es todo lo que la gente quiere oír». Él la miró por fin. «Hablas como alguien que conoce el dolor demasiado bien». «El dolor es el único maestro que no se rinde», dijo ella, con una leve sonrisa. En los días siguientes, Víctor empezó a acompañarla en sus paseos por el jardín. No hablaban mucho, pero el sonido de sus pasos juntos empezó a llenar el vacío entre ellos. Clara lo veía de otra manera ahora, no como el enemigo que la había aprisionado, sino como un hombre cansado atado a un deber que lo consumía. Una noche, Víctor apareció en la puerta de la sala de música. «Oí que sabes tocar el piano», dijo. Clara asintió y se sentó frente al instrumento. Las notas llenaron la habitación con una melodía suave y melancólica. Víctor permaneció de pie, inmóvil, mientras el sonido resonaba por toda la casa. Cuando terminó, ella lo miró. «¿Cuánto tiempo hace que no escucha música, general?» «Desde que supe que me ayuda a recordar demasiado». Clara guardó silencio. Por primera vez, no vio a la soldado, solo vio al hombre tras el uniforme, y sin darse cuenta, empezó a admirarlo. El invierno se intensificaba sobre Budapest, y la casa de Víctor parecía cada día más aislada. Clara pasaba las mañanas ensayando en la sala, transformando el frío en movimiento, el silencio en arte. A veces, Víctor la observaba desde lejos, apoyado en el marco de la puerta sin decir palabra. Una tarde, mientras bailaba, una ráfaga de viento abrió las ventanas, esparciendo nieve por el suelo. Clara rió suavemente, intentando cerrar las cortinas, y Víctor se acercó para ayudarla. Sus manos se rozaron un instante. Fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran que el corazón se les detenía. «El frío incluso se filtra por las paredes», dijo él, retrocediendo un poco. «O quizás simplemente no estás acostumbrada a sentirlo», respondió Clara con una leve sonrisa. Él no replicó.
Simplemente la observó mientras volvía a bailar, sus pies deslizándose sobre el suelo pálido y bañado por la luz. Más tarde, Clara entró en el despacho de Víctor curiosa por los cuadros y los objetos militares. Sobre el escritorio encontró un viejo retrato, un joven soldado con la mirada firme e inocente. ¿Eres tú?, preguntó. Víctor levantó la vista del papel. Sí, antes de que aprendiera el precio de la obediencia. Clara volvió a colocar el retrato en su sitio. Todavía hay algo de ese hombre ahí dentro, solo que está oculto. Hablas como si pudieras leerme la mente. Quizás solo veo lo que intentas olvidar. Un ligero silencio llenó el aire. Víctor apartó la mirada fingiendo buscar un documento. Clara entendió el gesto y dio unos pasos para marcharse, pero él la detuvo. «Kovacs», dijo en voz baja, «¿por qué sigues aquí? Podrías haberte ido hace semanas». Lo miró con serenidad. «Porque por primera vez no siento miedo en este lugar». Víctor respiró hondo. No había respuesta. Solo una nueva opresión en el pecho, que no era ni deber ni culpa, algo que no podía definir. Esa noche, mientras Clara tocaba el piano en la sala, Víctor permaneció oculto junto a la puerta. El sonido era suave, casi humano, y por primera vez en muchos años se permitió escucharlo hasta el final. El lejano sonido de las sirenas rasgó el amanecer. Clara despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Afuera, oscuras nubes se cernían sobre la ciudad. El humo y el fuego volvían a dominar el cielo de Budapest. Víctor entró apresuradamente en la habitación, con el rostro tenso. Han atacado la frontera. Las tropas avanzan para retomar el control de la ciudad, dijo poniéndose su chaqueta militar. ¿Otra guerra?, preguntó Clara, incrédula. Nunca terminó, respondió, ajustándose el cinturón de la pistola. Solo estaba durmiendo. Ella se acercó y le tocó el brazo. ¿Vas a luchar? No tengo opción. Es mi deber. Clara lo miró fijamente. Y tu deber ahora es luchar contra tu propia gente. Él apartó la mirada. No es tan sencillo. Sí que lo es, replicó ella con la voz temblorosa. Tan sencillo como decidir qué vale más, un uniforme o una vida. Víctor permaneció en silencio durante un largo rato. Afuera, el sonido de las explosiones se acercaba. El suelo temblaba bajo los pasos de los soldados que pasaban por la carretera. «Tienes que irte de aquí», dijo finalmente. «Viene el ejército. No puedo garantizar tu seguridad si te quedas». Clara lo miró fijamente. «No voy a huir. Ya lo perdí todo una vez. No voy a perder de nuevo lo poco que me queda». Respiró hondo, luchando contra algo en su interior. «Clara, no lo entiendes. Si descubren que estás conmigo, te llamarán traidora». «¿Y tú?», preguntó ella en un susurro. «¿Cómo te llamarán?». Sus ojos se encontraron con los de ella. Ninguno de los dos dijo nada más. El sonido de un bombardeo hizo temblar las ventanas. Clara se acercó a la ventana y vio las calles llenas de humo y gente corriendo. Se volvió hacia Víctor y le habló en voz baja. «Si quieres pelear, pelea, pero no me eches». La observó un instante. Luego, sin decir palabra, se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. «Entonces estaremos juntos», dijo con firmeza. «Pase lo que pase». Afuera, Budapest ardía. Dentro de aquella casa reinaba un silencio absoluto, el silencio que precede a algo inevitable. La noche anterior volvió a la mente de Clara como un sueño fragmentado. Recordaba el calor del vino, el sonido lejano de las bombas y el tenue resplandor de las velas que iluminaban la habitación. Víctor estaba sentado a su lado, exhausto, con la mirada perdida entre el fuego y el silencio. Recordaba haberse acercado a él, con los ojos pesados, y haberse tumbado en el frío suelo, con la cabeza apoyada en su regazo. «Está bien», murmuró él, acariciándole el pelo. «Mañana todo estará bien». Le creyó. Sintió el tacto de sus manos como un refugio del caos que rugía afuera, pero al despertar, el mundo era diferente. El techo del teatro estaba agrietado y el sonido amortiguado de pasos resonaba arriba. Las luces estaban tenues y el olor a polvo y miedo llenaba el aire. A su alrededor, otros bailarines susurraban acurrucados, intentando mantenerse calientes. Clara se incorporó, confundida. «¿Dónde estamos?». Una de las mujeres se acercó. «En el sótano del Teatro Nacional. Nos trajeron a todas aquí de madrugada». Clara miró a su alrededor atónita. «¿Nos trajeron? ¿Quiénes?». La bailarina bajó la mirada. «Los hombres del general Dragunov. Nos ordenó escondernos aquí. Dijo que era más seguro».
Clara sintió un escalofrío. ¿Y él? ¿Dónde está Víctor? Las mujeres intercambiaron miradas intensas, y una de ellas respondió en voz baja. Se fue al frente, con el ejército. Dijeron que se fue antes del amanecer. Clara se quedó inmóvil. El recuerdo de él tomándole la mano, diciéndole que estarían juntos, resonaba como una amarga mentira. Se puso de pie, tambaleándose. Él me mintió. Nadie respondió. El silencio solo se rompió por el lejano sonido de explosiones. Clara se acercó a la pared, presionando su fría frente contra el ladrillo húmedo. Las lágrimas brotaron lentamente, sin previo aviso. Me engañó, susurró con voz temblorosa. ¿Para salvarse o para salvarme a mí? Las demás bailarinas guardaron silencio, respetando su desesperación. Afuera, Budapest seguía ardiendo. En esa oscuridad, Clara comprendió que, incluso sin su uniforme, ella también estaba en guerra. Una guerra entre el amor y la desilusión, entre sus creencias y lo que el mundo le había arrebatado. El sótano del viejo teatro estaba envuelto en la penumbra. Los bailarines se acurrucaban, intentando contener el miedo y el frío que se filtraba por las paredes húmedas. Clara miraba fijamente la escalera, con el corazón latiéndole con fuerza. Desde la noche en que Víctor desapareció, no había sabido nada de él. De repente, unos pasos firmes resonaron en el pasillo. Voces de soldados se acercaban. Los bailarines se encogieron de miedo. Algunos comenzaron a llorar. La puerta se abrió de golpe. Clara se puso de pie, lista para luchar, pero se detuvo. Víctor estaba allí. Entró sin aliento, con la mirada fija en ella. Detrás de él, sus hombres observaban en silencio. «Clara», dijo con voz grave, «vámonos. Es hora de irnos». Ella dio un paso atrás. «No voy a ninguna parte», respondió con rabia. «Ya me engañaste una vez, me dejaste aquí, sola». Víctor respiró hondo. «Hice esto para protegerte». «¿Proteger?», alzó la voz con lágrimas quemándole los ojos. «Me encerraste aquí como si fuera tu prisionera. Decidiste lo que era mejor para mí sin siquiera preguntarme». Se acercó lentamente, ignorando la mirada de las otras mujeres. «Tuve que elegir entre perderte y mantenerte con vida». «Entonces, elige ahora», dijo Clara con el rostro a centímetros del suyo. «Déjame ir». Silencio. Solo se oía el lejano murmullo de la ciudad. Víctor apretó el puño, pero su voz tembló. «No puedo, porque te amo, Clara». La frase le salió como un golpe. El eco resonó en el sótano. Las bailarinas intercambiaron miradas de sorpresa. Clara permaneció inmóvil sin saber qué decir. Víctor se arrodilló ante ella, ignorando a todos los demás. «Luché contra esto, contra ti, contra todo, pero ya no puedo más. Te amo y no me importa quién lo oiga». Clara respiró hondo. El peso del odio, de la guerra, del dolor, todo pareció disolverse por un instante. Ella dio un paso adelante y le tocó el rostro. El teatro estaba en ruinas, pero allí, en el sótano iluminado solo por una tenue lámpara, algo renació, no como venganza, sino como rendición. El silencio que siguió a la confesión de Víctor pareció eterno. Clara lo miró, con el corazón acelerado, sintiendo el peso de cada palabra que había pronunciado. Los demás bailarines observaban en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Se arrodilló ante él, con la mirada fija. «¿Por qué ahora, Víctor?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. «¿Por qué dices esto después de haberme aprisionado, engañado y abandonado a mi suerte?». Él bajó la mirada y respiró hondo. «Porque tenía miedo, Clara. Miedo de que, si lo decía antes, te convirtieras en otro motivo para destruirme. Y no podía soportarlo». Clara permaneció en silencio un instante, con lágrimas que le recorrían el rostro. Luego, sin pensarlo, lo abrazó. Fue un gesto sencillo, pero sincero. Víctor le correspondió, apretándola con fuerza, como si temiera volver a perderla. Cuando se separaron, ella lo miró a los ojos. «No sé si podré perdonarte, pero yo tampoco sé si quiero odiarte». Sonrió con cansancio y le acarició suavemente el rostro. «No quiero que me perdones, solo quiero que vivas conmigo si quieres». Los bailarines comenzaron a subir las escaleras, dejando discretamente a la pareja a solas. Arriba la guerra aún dejaba sus huellas, pero dentro de ese sótano el mundo parecía diferente, más silencioso, más humano. Clara respiró hondo, con el rostro a escasos centímetros del suyo. «Entonces, llévame de aquí, Víctor». Él la tomó de la mano y juntos subieron las escaleras que daban a la calle. El sol nacía,
tiñendo Budapest de dorado. Las ruinas del teatro humeaban al fondo, como si marcaran el fin de una era. En la acera, la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso largo e intenso, como si el tiempo y la guerra hubieran desaparecido por completo. Y por primera vez, Clara sintió que ya no estaba huyendo. Por fin, estaba donde debía estar. Han pasado décadas desde aquellos días en que Clara y Víctor danzaban entre el amor y la guerra. El teatro, antaño iluminado por candelabros de cristal y voces suaves, permaneció cerrado durante muchos años. Pero en una reciente renovación, entre viejas tablas y cajas polvorientas, los obreros hallaron algo que el tiempo había ocultado: un baúl. Dentro había partituras, entradas y un diario con el nombre de Clara Kovacs grabado en letras doradas desgastadas. Entre las páginas, notas de funciones, ensayos y cartas dirigidas a Víctor Arseniev, cartas que hablaban de miedo, de valentía y de un amor imposible que floreció entre el deber y el arte. Las historias contenidas en ese diario inspiraron a escritores, músicos y directores. Se dice que de esas palabras nació una ópera, y que cada vez que se representa la obra La bailarina y el general en Budapest, el teatro se llena de flores rojas, las mismas que Clara llevaba en el cabello. Nadie sabe qué fue realmente de ellos dos, pero algunos dicen que, en las noches de invierno, aún se oye el eco de pasos y el lejano sonido de un piano en la penumbra del viejo teatro. Y quizá en algún lugar entre el amor y el olvido, Clara y Víctor siguen bailando juntos. Ahora dime, ¿desde qué ciudad del mundo ves esta historia? Comenta abajo. Tal vez el próximo amor olvidado haya ocurrido muy cerca de ti.